Pues no te va a ser tan fácil matarme. Ya yo me he enfrentado con animales como tú o peores. Eres la mujer que siempre soñé para formar una familia, Lucrecia. Nada me haría más feliz. Estaba pasando algo aquí, ¿verdad? Pues quería matarme. Lo que vamos a hacer es esperar el juicio. Para nosotros es muy importante ver cómo se comporta el coronel Luna. La señorita está detenida. Espero que le haya quedado claro. Relájese. Debería de buscarse una novia. Bueno, Lucrecia, vamos. Se te va a caer la quejada de tanto verlas. Nos vamos a asegurar de que todo el pueblo vaya a ese juicio. Que se arme una escaramuza ahí. En ese momento, aprovechamos y entramos por la China. Dicen que tiene una relación con uno de los miembros de la banda de Malverde. ¿Es cierto, Ángeles? No. ¿Podríamos salir a dar un paseo usted y yo un día de estos? No sé. La verdad es que es un poco complicado porque yo sinceramente no tengo mucho tiempo para esas cosas. Mejor admita que tiene usted una relación. No es muy común encontrar aquí mujeres en este pueblo para tener una relación con ellas, sí. Las otras interesantes están comprometidas. ¿Ah, sí? ¿Y como quién, por ejemplo? ¿Quizás Isabel Aguilar? Sí, Isabel Aguilar, por ejemplo. No creo que Luna espere mucho. Ese juicio lo va a hacer pronto. Yo me encargo que todo el mundo se entere. Entonces así quedamos. Mejor me voy con Samudio y Tamal a estar cerca de la China por si así algo se ofrece. También para avisarle a Ángeles. Hermana, gracias por echarnos la mano. Pero tienes que cuidarte. Esa advertencia va para todos. Y no solamente de los federales o de la gente de Herminio. También de Amalio y de los revolucionarios. Perdón, pero hay algo en él que no me inspira confianza. Es lo mismo que pensamos Nazario y yo. Yo ya me voy mejor con los míos. No, todavía no, Zulia. Hasta que se calmen las cosas te voy a dejar en el campamento. Ahí terminas de recuperarte. Nazario, voy a necesitar un par de caballos. Yo te los puedo prestar. Si quieren, nos podemos ir en mi carreta. Gracias. Ya puedes dejar de ver para allá. Estoy aquí para que me aproveches a mí. Es que no soporto el malnacido de Eleuterio desde que me golpeó. ¿Y sabes qué? A mí se me hace que ellos fueron los que mataron al banquero para echarle la culpa a Malverde. ¿Tú también vas a empezar a defender a esos ladrones? Porque sí, de Ángeles sí lo entiendo porque tiene una masía tú con Nazario, pero tú... Vamos. De esos no me espero nada bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Todo bien. ¿Testigos? Ninguno, ¿verdad? Y seguro que tú también defiendes a Quiñones, ¿no? Es igual de malnacido que sus. Quiñones y yo estamos haciendo negocio. Y estamos haciendo crecer el pueblo. Yo no vengo aquí ni a hablar de Quiñones ni a hablar de Isabel. Vengo a conocer la bodega. Hay que conocer la bodega, ¿eh? Sara, ven acá. Quédese encargada tantito, ¿sí? Me voy a quitar la rabia de esa gente que está allí. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Me apena tanta molestia, don Herminio. Ni me diga. Manda a avisar a tu hermano que estoy aquí para saludarlo. ¿El señor no está? ¿Le apetece algo? El señor solo vino a traerme y ya se va. Permiso. Me apena dejarla sola. No, en modo alguno. Mi hermano ya debe de estar por llegar. Pasa todas las noches a la comisaría. Si no estuviera casado, le pediría que fuera mi esposa, Lucrecia. ¿A mí? Ay, pero qué cosas dice don Herminio. Le traje un vasito con... No. Qué vasito de agua, ni qué vasito de agua. Invítame otro trago. Tu hermano ha de tener algo de tomar. Yo creo que usted ya bebió demasiado. Y mi hermano es muy celoso. ¿Celos conmigo? Si yo solamente quiero ser galante. No es necesario, don Herminio. Además, estoy muy cansada. Mejor en otra ocasión se pone de acuerdo con mi hermano y se toma el trago con él. Muy bien. Mi única intención es cuidarla, protegerla. Pero me retiro. Es un placer, Lucrecia. Buenas noches.
¿Por qué me dejaste sola con él? Pues y por eso fui por el vaso de agua. Hijo lujurioso. Te agradezco tanto, Isabel. Ya veré cómo le hago para regresarte los caballos. Vamos. Los caballos son lo de menos. Y lo sabes. No debemos vernos. Es peligroso que puedan involucrarte con nosotros. Cuida a Nacho. De aquí en adelante pueden pasar muchas cosas y tu familia... A ver, escúchame una cosa, Jesús. Mi familia es una mentira, ¿no entiendes eso? Mi familia eres tú. Y lo que yo daría por estar contigo, por cuidarte, por protegerte. ¿Qué vamos a hacer, Isabel? ¿Y esa cara? No me digas que no te gustó. La verdad, no. Me hizo sentir más desdichada de lo que estaba. No te entiendo. La verdad, no creo que me vayas a entender nunca. Como esto es lo único que te interesa de mí, pues... Entonces ya no les sigo. ¿Estás terminando conmigo otra vez? Sí, Vicente. Pero esta vez es de verdad. No me busques más, por favor. Yo necesito encontrar a alguien que me quiera de verdad y que no ande escondiéndose. Pero yo no me puedo divorciar. Nadie puede. Pero yo sí te quiero de verdad. No. Tú solo quieres aliviarte conmigo. Así que mejor búscate otra, ¿sí? Isabel, no puedes venirte con nosotros. Dejar a Nacho, llevárnoslo. Irnos lejos, no podemos. Dejé pasar demasiado tiempo. No hay culpa de nada. Está bien. Sí las hay, Isabel. A ver, lo único que me importa en este momento es el tiempo actual. Y sabes las ganas que tengo de besarte y de abrazarte y estar contigo y dedicar mi vida a ti. Cómo me encantaría hacer todo eso, pero... Y yo a ti, a nuestro hijo, Isabel. Digamos que mi vida amorosa se remite a una novia que tuve que me abandonó por otro que tenía más dinero. Un patán incontrolable. Cuánto lo lamento. Me imagino que debió dolerle mucho por la forma que lo cuenta. Fue triste. En el pecado llegó la penitencia. Después mis padres murieron y... Bueno, yo me dediqué por completo a mi carrera militar y al cuidado de mi hermana. Ah, su hermana. Veo que es verdad eso que dicen de usted. Que es un buen hombre. ¿Le puedo decir algo? Ay, si me lo permite. No se deje embaucar por la ambición de los hombres que no son buenos. No se preocupe, es la historia de mi vida. Estoy acostumbrado a lidiar con las bajas pasiones de la gente. Me hizo bien hablar con usted, Ángeles. Como también me hace bien hablar con Isabel Aguilar. Mire mi destino. Interesándome por mujeres comprometidas. Sí. Bueno, yo estoy segura que la vida le tiene la promesa de una felicidad que muy pronto va a llegar. También usted tiene que poner de su parte. Solo fíjese a quién se acerca. Bueno, yo me retiro. Muchas gracias, coronel. Fue un placer. Linda noche. Buenas noches, Ángeles. Voy a tomar mi bolsa, que se cayó. Con permiso. No, bueno, pues. Me saludas a tu familia, Gamboa. Y ya sabes, calladito. Sí. Güera. Menos mal que ya se van.
sé con esto me alcance para que me des lo que le diste al gringuito allá atrás. Eleuterio, mejor te vas porque estás borracho. No. Ahora no me voy, buena. Suéltame. Y te voy a llevar allá atrás. Suéltame. Suéltame, maldito. Déjame en paz. Suelta al infeliz o te vuelo los sesos. ¡Hazte atrás! ¡Dalia! ¡Dalia! ¿Dónde te metiste, ¿Por qué gritas? Estoy aquí en la habitación. No me digas que le has hecho algo a la pobre muchacha. Yo no quiero hablar de eso contigo ahorita. Ándale, vámonos a la cama. ¿Qué te pasa? A ver, Herminio. A ver, espera un momento. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a la cocina un momento para tomar algo los dos. ¿Te parece bien? Y luego me vas a poder hacer lo que quieras. Lo que quieras, cariño. Todo lo que quieras. ¿Seguro? Todo lo que quieras. Sí, te lo prometo. Pero mientras, quédate ahí. Pero más te vale que no te tardes, ¿eh? No me voy a tardar. Te voy a estar esperando. ¿Te puedes meter en la habitación? Ahora voy. Con lo que quieras tomar, por favor. Por favor. Si es que es un caracol. Arrastrado, baboso y tornudo. Casi me matas del susto. ¿Cómo haces eso? Perdóneme, señora. Dígame algo. Era él, ¿verdad? ¿Era él, señora? ¿Era quién? ¿Qué estás hablando? De Malverde. Del hombre que está... Cállate. No repitas esa palabra. ¿Qué quieres saber? ¿Qué? Él es su amante, ¿verdad, señora? ¿Qué? ¿Pero cómo me preguntas eso? Y además, ¿cómo te atreves? Ay, no, perdóneme, señora. Mire, yo no le preguntaría si no fuera muy importante para mí, de veras. Es que yo ya sabía que usted tenía algo con alguien, pero jamás me imaginé que fuera el santo Malverde. Como quisiera que estuviéramos juntos, pero no se puede. Pero siempre va a estar el recuerdo. Es mi papá. Como si nunca hubiera pasado el tiempo entre los dos. Pero sí ha pasado el tiempo. Y yo me anclé a una vida que no me gustaría vivir y estoy con un hombre con el que no quiero estar y yo hice todo mal, Vi. Isabel, hiciste lo que cualquier buena madre hubiera hecho. Darle un lugar a su hijo, aunque fuera con otro hombre. Se le escucha peor. Tienes que darle el doble de lo que mandé y conseguir el especialista. Es que con todo lo que ha pasado no lo he podido llevar a la capital. Además es muy terco. Según Nino también me preocupa él. Cada vez está peor. No te preocupes por eso, yo me encargo. Jesús, sé que te tienes que ir, pero se me parte el alma saber que no sé hasta cuándo te voy a volver a ver. Necesito que me prometas una cosa. Que te vas a cuidar, que vas a estar bien. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, mi amor. Como siempre lo he hecho. Por ti. No se preocupe, yo de veritas no le voy a decir nada a nadie. Ya sabe que yo no soy mitotera. Es más, casi ni le hablo a la Chayito. Pero sí es él, ¿verdad? Sí. Madre mía, Rosa. Sí es él. Ay, qué emoción. Rosa, te estoy confesando algo muy fuerte. Por favor, te voy a pedir que no le digas esto a nadie. Pero a nadie, Rosa. Escúchame y mírame la cara. A nadie. No, señora. Le juro que yo no le voy a decir nada a nadie. En serio, yo no quiero que le haga nada al patrón. Se han sabido de casos horribles. Hasta matan a sus mujeres, que es que por la deshonra. Pero pues ya, ¿para qué?
Callada. A ver, así. Los brazos arriba, acuérdese que eso le ayuda. A nuestra edad funciona mejor un coñaquito flameadito y bien caliente untado en el pecho. Ay, padre, Así que por te lo favor. unten y yo me lo tomo. Padre. Bueno, está bien. Voy a buscar a Secundino. Mejórate, Ramón. Muchas gracias, padre. Por nada, hija. ¡Suéltala! No te metas. ¡Que la sueltas! ¡Que no te metas! Eso fue plomo, ¿eh? No creas que van a sacarte de aquí. Muy machos cuando están las viejas solas. Pues figúrate que yo no te tengo miedo, Eleuterio. Hazte para acá. ¡Órale, Ya. Mañana, si acaso se te quita lo imbécil, vienes por tu arma. Otra más, vamos a ver qué es. Nazario, despacio, ¿eh? No vaya a ser que haya federales cerca. ¡Muévete, ca... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¡Valverde! Detente. Or you're gonna eat lead. Podría dispararte en este momento y decir que me estabas robando. Serías muy torpe si lo hicieras. ¿Te parece torpe? Mira, yo tengo muchas excusas. Estaba oscuro. Entró un extraño. Y el motivo, pues estaba defendiendo a mi familia. Pero mira. La verdad que lo único que quiero saber es, ¿te estabas viendo con la ligerona de mi mujer?